Ok, ahí está. Producción. Entonces, bueno, como ya platicó bastante, Luz, ¿no? Los antecedentes, pues el traumatismo craneoencefálico es una de las severas causas de mortalidad de los años. Aquí está. Hipócrates, el que les mencionaba, es el primero que nos describe la utilización de los trépanos de una manera terapéutica. Incluso pues menciona que, por ejemplo, después de una lesión en la cabeza, en algunos de los libros de Hipócrates, que recordemos que Hipócrates no era un solo médico, era un grupo de médicos que después se agruparon en un personaje histórico, se menciona que cuando una persona recibió una lesión en la cabeza, se le podía, si había un deterioro en su comportamiento, era necesario hacer un trépano del cráneo para extraer la sangre que había en el interior. Y realmente las cranectomías, ya como nosotros las conocemos, son introducidas, son descritas por primera vez por Harvey Cushing, un neurocirujano pues, que ha hecho unas contribuciones muy importantes a la medicina. Y él mismo menciona que es preferible la craneotomía con todos los riesgos que implica una cirugía de ese calibre a permitir que el cuerpo trate de absorber el edema. Ya para ese entonces ya sabíamos acerca de la ley de Monroe. Entonces, pues siguiendo esa misma lógica, pues él decide utilizar esta técnica, para poder descomprimir una lesión. ¿Verdad? Brevemente, pues esta es la cranectomía, se quita el colgajo de tejido blando, se hacen unas incisiones en el cráneo, estas se unen los agujeros, se retira la placa y pues, por ejemplo tenemos acceso al cerebro, ¿no? Se hace una descompresión. Ahorita vamos a hablar más a fondo un poquito de la cranectomía. Esto es muy rápido, ¿no? Es lo que ya platicó el Liu, es el manejo del TCE. Realmente la cranectomía vendría a ser hasta un estadio 5, ¿no? Ya junto con los barbitúricos, con el uso de barbitúricos. Hay dos tipos de cranectomía. La cranectomía descompresiva primaria, en la que es la que vamos a ver, pues, pero en estos lugares como donde estamos nosotros, tal vez no las veamos tanto. ¿Por qué? Porque esas se hacen incluso en segundos niveles, porque son sobre todo para lesiones en masa. Es una descompresión rápida para liberar presión y salvar la vida del paciente. Y de las que vamos ahorita a meternos más a fondo es la cranectomía secundaria. En esa se remueve un gran colgajo óseo para controlar la presión intracraneana, sobre todo en las lesiones traumáticas difusas. Rápidamente, pues esta es la técnica, es una incisión en signo en signo de pregunta. Se usan, la recomendación del Colegio de Neurocirujanos son incisiones grandes de 12 centímetros. Entonces destapamos la calota y podemos ver ya el cráneo. Ahí es donde se hacen las incisiones, como se había mencionado, ¿no? Y finalmente hacemos una incisión a la dura madre. Recordemos que la cranectomía realmente no tiene ninguna utilidad si no hacemos una incisión en la dura madre para poder descomprimir el tejido. Esta es la otra técnica, la cranectomía bifrontal descompresiva, que es de la que vamos a hablar ahorita más adelante, de la que se trató uno de los trials. Más adelante. Listo, pues aquí es lo que hacemos, quitamos esta parte, lo que es la región frontal, parte de los temporales y los parietales, hacia donde está la sutura sagital, coronal, perdón. Y pues se remueve, dependiendo por lo que vayan a hacer, por lo regular es precisamente para descomprimir el cerebro. Algo que vamos a mencionar, una cosa que alcanzamos a ver aquí es la hoz del cerebro, que es una invaginación de dura madre que divide los hemisferios. Esto tiene importancia para lo que vamos a mencionar más adelante en los artículos. Bueno, la cranectomía, a pesar de los beneficios que pudiera tener teóricamente, a pesar de que ya han pasado casi 100 años desde que Harvey Cushing la introdujo al manejo del edema intracraneal, pues realmente todavía estamos mal definidos cuándo realmente la vamos a utilizar. Ha habido mucha controversia al respecto.
No es un procedimiento pues benigno, pues tiene muchos efectos secundarios bastante deleterios. Por ejemplo, es de una mujer a la que se le realizó una craneectomía, pero empeoró su estado neurológico. ¿Por qué? Porque resulta que tenía sangrados intraparenquimatosos que estaban siendo comprimidos por la presión, pues con sus efectos deleterios de la presión, pues estaban comprimiendo el sangrado. Cuando se descomprime, se crean estos hematomas que pues mantienen la presión intracraneal alta de todas maneras. Esto es una de las complicaciones temidas de la craneectomía, es la formación de un higroma, como el paciente que tenemos en la 14. Entonces, incluso pueden los higromas desplazar la línea media, ¿verdad? Y causar un efecto de más importante. Aquí otra visión de lo mismo. Y, bueno, otra cosa que me faltó mencionar, otra complicación de las craneectomías puede ser, al contrario, la herniación paradójica, que es una herniación de tejido cerebral causada por falta de presión intracraneal. Es decir, el líquido cefalorraquídeo, ya una craneectomía que ya se realizó, disminuye tanto la presión en el cerebro que se crea una herniación paradójica. Es una complicación rara, pero muy temida, ¿no? Bueno, estos son los estudios que vamos a tener en cuenta. Estos son los que se han hecho para craneectomías. Lamentablemente, como es un procedimiento de urgencia quirúrgico, pues los estudios de la evidencia no son muy buenos. Entonces, realmente los dos más, para la que nos interesa, que es por traumatismo craneoencefálico, los dos más importantes son el DECRA y el REST-PSP, aunque pues hay otros en camino. En cuanto al DECRA, pues este es el tipo de craneectomía que ellos manejan, ¿no? Es la que les estaba comentando. Este artículo se publicó en New England en abril del 21 del 2011. Y la pregunta clínica era: en pacientes ingresados a la UCI con lesión cerebral traumática difusa grave y presión intracraneal elevada refractaria, la craneectomía descompresiva temprana mejora los resultados funcionales en comparación con tratamiento médico continuo. Fue un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico, internacional, involucró a 3 países. La declaración en las 72 horas posteriores a la lesión, desencadenante de la asignación al azar. La PIC elevada refractaria, que se definió como una PIC mayor a 20 minutos, a 20 milímetros de mercurio durante 15 minutos, de manera continua o intermitente, y dentro de y que persistiera 1 hora a pesar de las intervenciones. Todos los pacientes tenían que tener una monitorización de la presión intracraneal. Bueno, el diseño de los equipos tratantes no iban a estar cegados a la asignación. Los resultados fueron evaluados por 3 evaluadores cegados y se utilizó una evaluación telefónica estructurada. Fue un análisis con intención a tratar, es decir, una vez que se aleatorizaban los pacientes, ya no había forma de ya no había manera de quitarlos, pues de una vez aleatorizado era un paciente que se iba a contabilizar. Y originalmente el ICE fue diseñado para detectar el aumento en la proporción de resultados favorables, definidos con la escala de Gose, ahorita vamos a ver cuál es esa, del 30% al 50%. Bueno, el resultado primario en el 2007 se revisó para que fuera la mediana de Gose con un tamaño de muestra de 150, necesario para detectar una diferencia de 1.5 entre los grupos mediante regresión logística ordinal, y esto se hizo para permitir que el estudio se completara en un plazo más corto. Bueno, esta es la escala de Gose, es una escala que se utiliza para poder medir la discapacidad que presenta un paciente con un traumatismo craneoencefálico. Está el 1, que es la muerte; el 2, el estado vegetativo; el 3, la discapacidad severa inferior; discapacidad severa superior. Estas aquí las van definiendo, ¿no? La severa inferior es cuando dependes de otros para tu cuidado. El estado vegetativo, pues ellos lo definen como una inhabilidad para obedecer órdenes, ¿no? Estadio de disabilidad severa superior es cuando la persona es independiente en la casa. Disabilidad moderada inferior es independiente en casa,
y fuera de la casa, pero quedó con alguna discapacidad física o mental. Discapacidad moderada superior es cuando es independiente en casa y afuera, pero con alguna discapacidad física o mental, pero que causa menos disrupciones. Como podemos ver, realmente entre las primeras partes de la escala y las últimas no hay tanta confusión. A lo mejor donde es un poquito más difícil definirlo pues es en las tendencias. El lugar pues, se realizó en Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita. Todos eran 15 UCI, todas con capacidades avanzadas de gestión neuroquirúrgica. Fue del 2002 a abril del 2010. Bueno, para criterios de inclusión fue definido como un traumatismo craneoencefálico grave, no penetrante, definido como una escala de coma de Glasgow de 3 a 8 por reanimación o preintubación, y una clasificación por tomografía de una lesión Marshall clase 3 en imágenes portátiles, y menos de 72 horas de ocurrir la lesión. Criterios de exclusión, ¿cuáles eran? Era cuando el paciente no era considerado no era candidato para neurocirugía por X motivo, por ejemplo, tuve una coagulopatía que no se pudiera revertir, pupilas dilatadas y no reactivas, lesiones masivas, a menos que fueran demasiado pequeñas para requerir cirugía, lesión de la médula espinal y paro cardiorrespiratorio en el centro. Una cosa importante es esto de las pupilas dilatadas y no reactivas, como vamos a ver más adelante. La población fueron 3.478 pacientes con traumatismo craneoencefálico evaluados para su elegibilidad. De estos, 3.302 excluidos, la mayoría por los criterios de exclusión, 21 por consentimiento rechazado adicionalmente y 155 fueron aleatorizados. De estos, 72 fueron asignados al brazo de la cranectomía y 82 fueron asignados a la atención estándar. Bueno, características basales entre los dos grupos. Esa es una de las cosas que se han elogiado al estudio, pues que afortunadamente, pues bueno, la mayoría de los grupos eran similares, excepto por la reactividad de la pupila. Esto pues ahorita vamos a profundizar más en eso. La mediana de edad fueron 23 años, 23.7 años, en el grupo de la intervención, contra 24.6, hombres 81% contra 74%, los parámetros clínicos previos a la electrización. La mediana de presión arterial sistólica fue de 135 contra 135.4 contra 135.7, hipotensión 33% contra 30%, hipoxemia 25% contra 29%. El estado neurológico, la media fue una escala de coma de Glasgow de 5 contra 6, puntuación motora media de 3 contra 3, pupilas bilaterales arefléxicas 27 contra 12%. Casi en todo lo demás, pues, fuera de las pupilas, pues vemos que hay una homogeneidad en los grupos. Lo mismo, bueno, mecanismos de lesión, fueron accidentes en vehículo automotor, accidentes en motocicletas, 64%, 68%, accidentes en bicicletas, 6% contra 2%, accidentes personales, 7% contra 5%, y otros diversos. Bueno, bueno, esta es una aquí tenemos un poquito más, ya viendo las características base, pues vemos más o menos los pacientes son homogéneos. Aquí en la reactividad de pupilas hubo algún error en la aleatorización, de manera que quedó recargado más en el brazo de la cranectomía. Los pacientes que tenían pupilas arefléxicas, una o dos pupilas arefléxicas, vamos a ver que están recargadas en el brazo. Fuera de lo demás, pues las demás características basales son bastante homogéneas, como habíamos dicho. La cranectomía, la intervención era una cranectomía descompresiva más atención estándar. Es decir, pues se les daba el tratamiento estandarizado a los pacientes, solamente se le agregaba el abordaje quirúrgico. El tipo de cranectomía fue una cranectomía bifrontoparietal grande con abertura dural bilateral. El seno sagital y el falx cerebri no se dividieron. El falx cerebri es la voz del cerebro que os había comentado. Entonces, esto también es otro dato que vamos a ver más adelante, que es otra de las críticas del estudio.
Bueno, la atención estándar, o sea, directrices de la Brain Trauma Foundation, el protocolo permitió una cranectomía descompresiva que salvó las vidas después de 72 horas, bueno, para salvar vidas después de 72 horas desde el ingreso. Bueno, todos los pacientes estaban siendo monitorizados, ya fuera mediante drenaje ventricular externo o un catéter intraparenquimatoso. El tratamiento siempre se inició una vez que la presión intracraneana se elevara arriba de 20 milímetros de mercurio, y las intervenciones de primer nivel incluyeron una optimización de la sedación, estandarización de la PCAO2, mannitol, solución salina hipertónica, bloqueo neuromuscular y drenaje ventricular externo. Tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, que bueno, ellos mencionaban, ¿no?, que originalmente eran medidas de primer orden, pero pues ya sabemos que el mannitol y estas medidas pues ya no son de primer orden, ¿no?, ya es un orden más avanzado. Bueno, las intervenciones de segundo nivel para la presión intracraneal elevada refractaria incluían hipotermia leve, uso de barbitúricos, y se podían utilizar intervenciones de segundo nivel después de la asignación al azar en el grupo quirúrgico. O sea, el grupo quirúrgico no estaba exento pues, de recibir el tratamiento no quirúrgico. Los resultados. Del resultado primario, la mediana de la escala de resultados de Glasgow extendida o el 12 a los 6 meses. En cranectomía de 3, 4 en atención estándar, con un intervalo de confianza del 95%, una P de 0.03. A lo mejor, vamos a ver la gráfica. Bueno, aquí tenemos la comparación. El estándar, este es el porcentaje de GOS, categorías de la categoría 12 a los 6 meses. Aquí están, se fueron las clasificaciones, que dice del 1 al 8, ¿no? Y pues vemos que esta es la naranja, es los que recibieron el tratamiento solamente médico, la azul los que recibieron la cranectomía. Bueno, pues vemos que la cranectomía tuvo mayores índices de escalas de goce más bajas, ¿no?, sobre todo del tipo 3. Ahora, en cuanto a los resultados favorables, secundarios, en la proporción de resultados desfavorables hubo se recargó hacia la cranectomía en un 70% versus la atención estándar, y la mortalidad realmente estuvo muy similar, entre 19% contra el 18%. En cuanto a los resultados secundarios, la presión intracraneana medida después de la arterialización fue de 14 milímetros de mercurio frente a 19.1 milímetros de mercurio. Bueno, ahora con la presión intracraneana alta fueron de 9.2 contra 30 horas. Como resultado, el grupo quirúrgico pues, requirió significativamente menos intervenciones médicas, ¿no? Lo que era de esperarse, pues una vez que ya abres la bóveda craneana era más, pues ese es el sustento teórico, pues una vez que abres la bóveda craneana, teóricamente debería ser más fácil controlar la presión intracraneana. Sin embargo, pues no vemos que esto no se traduce en resultados tan favorables para el paciente. Aquí está, esta se me hizo muy interesante esta gráfica, que es de la aleatorización. Tenemos aquí a los pacientes, ambos grupos. El naranja es el de grupo médico, ¿no?, el tratamiento estándar. El azul es el tratamiento quirúrgico. Aquí están los dos, sobrepasan los 20 milímetros de mercurio. Se aleatorizan los pacientes. Sin embargo, pues sí, la presión intracraneana después de la intervención quirúrgica pues es menor en el grupo de la cranectomía descompresiva. Sin embargo, pues también nos llama la atención que en el grupo de tratamiento estándar, pues prácticamente todos los pacientes remitió la hipertensión intracraneana. Entonces, pues realmente, ¿qué estaríamos ahí comparando? Pues, o sea, ahí habría esa duda, ¿no? Entonces, pues ninguno de los pacientes en el grupo estándar se mantuvo afuera, ¿no? Las intervenciones médicas, pues, funcionaban. La duración de intervención hospitalaria, pues días de ventilación mecánica, pues sí disminuyeron, eso fue algo notorio, ¿no? En los pacientes con la cranectomía, pues fueron 11 contra 15, lo cual fue significativo. Días en UCI también fueron menores, 13 contra 18, también significativo. Y días de estancia hospitalaria, 28 contra 37, lo cual también fue significativo, todo a favor de la cranectomía. O sea, entonces, pues, me parece que todos estos son resultados secundarios, pues. Entonces, adelante.
Aquí está, pues también aquí podemos ver, ¿no? De manera, este es el brazo de la cranectomía descompresiva, el brazo del tratamiento estándar, y aquí está la escala de Gose, ¿no? Entonces vemos predominio de los estados, hay un predominio de los estados vegetativos, de los estados de discapacidad en el grupo de la craneectomía, a pesar de que los otros los resultados secundarios, pues sí, aparentemente eran favorables, ¿no? Pero el primario, que era ver la discapacidad o el estado vegetativo, que pues tuvo una predominancia hacia el lado de la craneectomía. Aquí, por favor. También lo que se consideraba como un resultado no favorable es una escala de Gose del 1 al 4. Vemos que en el grupo de la craneectomía fueron 70 pacientes, contra el grupo de tratamiento estándar fueron 51 pacientes, con una P de 0.02. Bueno, en cuanto a las complicaciones, pues en cuanto a infecciones de la herida, pues realmente el grupo de la cranectomía descompresiva, pues fueron 7 contra 9 del grupo estándar. Meningitis contra ventriculitis, pues realmente tampoco se vio que se recargara hacia el grupo de la cranectomía, a pesar de lo que uno podía pensar, ¿no? Por el evento quirúrgico. Abscesos cerebrales, pues sí, solamente la cranectomía. Resangrados, pues obviamente los pacientes que fueron intervenidos los tuvieron más, en cuanto a resangrados encefálicos. Choque séptico, también algo interesante, pues no hubo mucha diferencia. Falla renal alguna, pues fue prácticamente lo mismo. Y bueno, pues aquí vemos que aquí en esta gráfica vemos que la cranectomía es compresiva. La acumulación, pues, la proporción acumulativa, pues se mantiene por arriba del estándar, del cuidado estándar, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? ¿A qué conclusión? ¿Más bien? Bueno, esto era lo que ya había mencionado. Bueno, las comparaciones ya ajustando por edad, escala de goma de Glasgow basal, la puntuación motora y la puntuación de marcha. No hubo una diferencia significativa en los resultados para Gose y el resultado es favorable. Es decir, los pacientes pues terminaban con una diferencia, no había realmente una diferencia significativa, no les iba mejor, pues, en cuanto a los puntos que ellos buscaban. El análisis post-hoc para la reactividad de la pupila significó que la diferencia de los resultados funcionales ya no era estadísticamente significativa. Es decir, pues después, posteriormente, hicieron un subanálisis basado en lo de la reactividad de la pupila, y vemos que ya realmente una vez que se ajustaba esto, pues no había una diferencia en los resultados funcionales. En conclusión, ellos concluyen en adultos con lesión cerebral traumática difusa grave o hipertensión intracraneana refractaria, la cranectomía descompresiva bifrontotemporal temprana disminuye la presión intracraneal y la duración de estancia en la UCI, pero se asoció con resultados más desfavorables a los 6 meses. Eso también sería algo que después también se criticaría en el estudio y se retomaría en el PRESS-QCP, que pues se toma como que la lesión intracraneana a 6 meses tal vez es un tiempo todavía un poco corto, pues, para determinar el grado de discapacidad con el que se va a quedar el paciente, y se puede ampliar esto hasta 1 año, ¿no? Fortalezas del estudio, pues fue un ensayo controlado, aleatorio, grande, en 3 países diferentes. No se perdió pacientes en su seguimiento. 96% de los pacientes recibieron tratamiento asignado después de la reautorización. El protocolo estandarizado para el manejo médico fue consistente en todos los sitios, se basó en el Brain Trauma Foundation. El Gose es una herramienta bien validada para evaluar el estado funcional después de una lesión cerebral. ¿Cuáles serían las debilidades del estudio? Pues los equipos de tratamiento no pudieron cegarse, ¿no? Por las características del tratamiento, pues pues sabían exactamente en qué brazo estaban.
Más de un tercio de los pacientes fueron reclutados en un solo centro, lo que pone entredicho pues, en cuanto a la población a la que se pueda traspolar. El largo del periodo de reglamentario fue de 8 años, entonces algunos médicos también sugerían que el corte de la PIC mayor de 20 durante 15 minutos era demasiado bajo o demasiado temprano para desencadenar una intervención quirúrgica. Realmente pues el objetivo de ellos era ver si se podía utilizar la craniectomía en pacientes que no estuvieran tan graves, pues que no, como una, pues subirla, ¿no? De un grado 5, pues, del manejo de la hipertensión intracraniana a un grado más temprano. Y pues se vio que no había evidencia que sustentara esto. Por si otras debilidades, bueno, la hipotermia a menor a 35 grados, ahora se toma que la hipotermia puede no ser tan útil, incluso dañina, se utilizó como intervención de segundo nivel, pero se informó su uso, ¿no? La diferencia de la reactividad de la pupila al inicio del estudio fue un factor de confusión potencial y los resultados ajustados pues ya no fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, pues los investigadores informaron de lo mismo, pues no fue un dato prometedor. También hubo un cruce en el grupo estándar de la craniectomía. Se permitió el cruce de más de 72 horas. Todavía se consideraba rescatable el paciente que tenía un ICP incontrolable a pesar de una infusión de tiopental. Casi un cuarto de los pacientes cruzaron. El 5% del grupo control recibió craniectomía antes de las 32 horas. El 18% del grupo de atención estándar se sometió a una craniectomía descompresiva después de 72 horas como un procedimiento para salvar la vida. Y esto pudiera ser la razón por la que no hay diferencia en mortalidad entre los grupos. También el 56% de los pacientes con craniectomía se sometieron a cranioplastia a los 6 meses, lo que puede haber tenido complicaciones adicionales. Eso es otra cosa importante. La craniectomía requiere una cranioplastia. Pues se refiere actualmente como temprana a los 3 meses, que sería lo ideal, pero pues, si por algún factor no se pudiera, en los 6 meses se considera pues ya tardía la etapa de corte, ¿no? Y bueno, pues varios de los pacientes todavía no se establecían bien esos tiempos y realmente casi todos se fueron hasta los 6 meses, ¿no? Lo que pudo haber aumentado la cantidad de complicaciones. Lo que les comentaba, pues realmente la técnica que ellos utilizaron ha sido también criticada porque no hacían un corte en la hoz cerebral, que actualmente pues varios de los cirujanos manejan como que es una necesidad durante las craniectomías descompresivas, pues para realmente poder liberar presión adentro del encéfalo, ¿no? También pues no se puede aplicar a pacientes que tengan lesiones de masa. En conclusión, cuando se tiene un traumatismo craneoencefálico con una lesión difusa, la craniectomía descompresiva infartoparenteral temprana redujo efectivamente la presión intracraneana, pero pues no significa qué costo, no mejoró los resultados funcionales. La decisión de proceder a craniectomía descompresiva en pacientes con traumatismo craneoencefálico difuso es menos claro y pues con una mayor probabilidad de malos resultados funcionales. Ahora vamos al Rescue ACP. Más para abajo. Bueno, como historia ahí levemente, las guías salieron las guías del Brain Trauma Foundation salieron las nuevas en el 2000, pues en el 2000, casi al mismo tiempo, en el 2015. Mencionan no las últimas, ¿verdad? Pero las anteriores salieron más o menos al mismo tiempo que salió este estudio. Ellos alcanzan a mencionar el DECRA, pero sí mencionan que están pendientes los resultados del Rescue ACP, pero pues salieron casi al mismo tiempo, pues, entonces no se alcanzaban a meter en esas guías. En este estudio, en el Rescue ACP, publicado el 22 de septiembre de 2016, la pregunta clínica era: en pacientes con lesión cerebral traumática e hipertensión refractaria, ¿la craniectomía descompresiva da lugar a mortalidad y resultados neurológicos más favorables a los 6 meses en comparación con el coma barbitúrico del tratamiento médico continuado? Aquí, bueno, pues su objetivo primario es diferente, ¿no? Ya amplían el tiempo
tomando en cuenta que pues, es una enfermedad de larga evolución. Dale, por favor. El diseño fue un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico internacional, superioridad de grupos paralelos, una aleatorización 1 a 1 con el uso de metabloqueadores, de bloques preguntados de tamaños aleatorios, con estratificación según los tamaños de ensayo. El tamaño de la muestra fueron 400 pacientes, se calculó para detectar una diferencia del 15% en la tasa de resultado favorable entre los dos grupos. Una potencia del 80% permitió una pérdida de seguimiento hasta el 15%. La medida de resultado primario se analizó con un método de análisis ordinal basado en el modelo de probabilidades proporcionales. Se llevó en 52 centros en 20 países, pues ya eso lo hace más una población más diversa. Todos los sitios del ensayo fueron hospitales que brindan atención de neurociencias agudas para pacientes con lesión cerebral traumática grave y tuvieron acceso a servicios de neurocirugía a las 24 horas. El 71% de los pacientes fueron reclutados en el Reino Unido. Enero del 2004 a marzo del 2014 fueron las fechas de reclutamiento. Las características de inclusión fueron pacientes que tuvieron una lesión en la cabeza de edades de 10 a 65 años, con una tomografía computarizada normal que requería monitoreo de presión intracraneal. El ICP elevado, que en este caso se consideró arriba de 25 milímetros de mercurio durante 1 a 12 horas. Que fuera refractario a medidas médicas y pacientes que tuvieran algún compromiso inmunológico, hepático o renal podían incluirse en el estudio, pero eso tenía que hacerse saber. Los pacientes pueden haber tenido una operación inmediata para una lesión masiva, pero no una cranectomía descompresiva. Es decir, ahora sí, pues trataron como de abarcar población que no quedó en el DECRA finalmente. Criterios de exclusión: pacientes con pupilas bilaterales fijas y dilatadas, diátesis sangrantes o una lesión que se considerara insuperable, ¿no? Devastadora. Bueno, la población fueron 2008 pacientes evaluados para determinar su elegibilidad. De estos, 408 fueron aleatorizados. Los datos disponibles para 389 pacientes a los 6 meses y 373 pacientes a los 12 meses. Pues esta es a pesar de que no fue de los objetivos primarios, esto es algo de lo que se le agradeció al estudio, pues que alargó el seguimiento hasta 12 meses. Las características basales de los grupos son similares. Solamente, excepto que menos pacientes en el grupo de cranectomía tenían antecedentes de abuso de drogas o alcohol. Las características del grupo de cranectomía versus el grupo médico eran las siguientes. En la edad media, el grupo de cranectomía el grupo de cranectomía la silla te pones a Me gustaría que las dos me... Bueno, la edad media fue de 32 años contra 35 años, preponderancia masculina, pues solamente del 82% contra el 80%, puntuación motora de Glasgow de 1 a de escala de coma de Glasgow de 1 a 2 en el primer hospital, 53% contra 50%, lesiones extracraneales 37% contra 42%. La clasificación de las lesiones basadas en ATAC era similar, con una lesión difusa que representaba más de 2/3 del centro. Entonces, como vemos, pues, realmente los pacientes tenían características basales similares. El problema que se había visto con las pupilas y que había sido criticado originalmente en el DECRA, pues aquí le dieron especial atención y vemos que realmente se repartieron de manera más aleatoria entre los dos grupos. La intervención fue una cranectomía descompresiva, tratamientos continuos en estadio 1 y 2, más cranectomía descompresiva. Ese era el grupo de la intervención. Era una cranectomía frontotemporal unilateral grande, una hemicranectomía de 12 centímetros para pacientes con hiperemia hemisférica unilateral o una cranectomía bifrontal para pacientes con inflamación cerebral difusa. En el grupo médico, los tratamientos continuos en etapa 1 y 2 más barbitúricos.
Y a ambos grupos, ¿cuál fue el manejo común? Los tratamientos en etapa 1 y en etapa 2 eran los mismos, se proporcionaban antes de la etapa 3. El tratamiento en estadio 3 inició cuando la presión intracraneana estaba arriba de los 25 milímetros de mercurio durante 1 a 2 horas después del inicio del tratamiento en estadio 2. La terapia en etapa 1, las medidas de tratamiento iniciales eran elevación en la cabeza, ventilación, sedación, analgesia, parálisis, esta era opcional. Monitoreo la presión venosa central, la presión arterial y la presión intracraneal. Todos los pacientes tenían un intraventricular, un catéter, ¿no? un catéter, exactamente. Para mencionar la pica intraventricular. Del ojo. De la En ambos grupos, la terapia en etapa 2 comenzaba con la presión intracraneal, se mantenía más de 25 milímetros después del tratamiento en estadio 1. Esto incluía tratamientos continuos en etapa 1 y tratamientos opcionales. Ventriculostomía, inotropos, mannitol, solución salina hipertónica, diuréticos de asa, hipotermia. Los barbitúricos únicamente no estaban permitidos, pues estos eran los que iba a hacer la comparación. Ya como tratamientos ambos de la cranectomía y los barbitúricos como tratamientos de estadio 5. En ambos grupos, los pacientes asignados a recibir tratamiento médico solo pueden someterse a una cranectomía descompresiva más tarde si su condición se deterioraba aún más. Esto fue el 37.2%. Y los pacientes asignados a someterse a una cranectomía descompresiva se les permitió recibir una infusión de barbitúrico para la misma. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vamos por partes. Estadio 1, lo que les mencionaba, las medidas que todos conocemos: elevación de la cabeza, ventilación, sedación, analgesia, la parálisis era opcional, monitoreo, neuromonitoreo, ya fuera a través de presión venosa central, presión arterial, toma de presión arterial y monitoreo de la presión intracraneal. Cuando la presión intracraneal subía a más de 25 milímetros de mercurio, entonces pasamos al estadio 2. Ahí continuaban todo lo del estadio 1, pero aparte podíamos agregar ventriculostomía, inotrópicos, mannitol, solución salina hipertónica, diuréticos de asa e incluso la hipotermia. Solamente los barbitúricos no estaban permitidos. Una vez que tenías una presión intracraneana arriba de 25 milímetros de 1 a 12 horas, pues ya dividías los brazos del estudio. Los dividías en el grupo quirúrgico que iba a recibir la cranectomía descompresiva, pero igual seguía continuando con los estadios 1 y 2 de tratamiento, o el brazo 2 que iba a ser el tratamiento médico, en el cual ya se podía iniciar como barbitúrico. Acelero para ahí había puesto un efecto. Ahí vas a ver. Resultados. Bueno. Igualmente ellos utilizaban la escala de Gose, ¿no? Para ver las discapacidades de los pacientes a los 6 meses. Tenemos que la muerte fue de 26.9% en el grupo de la cranectomía contra 48.9%. O sea, pues hay una diferencia, ¿no? Respecto al Decker. El estado vegetativo, sin embargo, fue mayor, 8.5% contra 2.1%. El goce que es de discapacidad, menor discapacidad severa, fue de 21% contra 14%. Este fue uno de los grupos que se vio más recargados, el grupo de la intervención quirúrgica. Discapacidad severa superior fue de 15.4% contra 8%. Discapacidad moderada inferior, 10% contra 10%, ya hay más o menos en casi igual. Discapacidad moderada superior, 13.4% contra 9%. Recuperación buena inferior o superior, 2.5% contra 3.2%. Y la recuperación buena superior fue realmente pues ahí la que se recargó hacia el lado del tratamiento médico, ¿no? Entonces, cuando el goce lo agrupamos en 3 categorías, como muertos, estado vegetativo o lesión o discapacidad severa, o capacidad severa menor, o que el paciente mejoró,
porque estaba en las últimas etapas, en las etapas más altas del goce, pues tenemos que en el grupo de la cranectomía fueron 26.9% en los muertos, muertos y estado vegetativo. 30.3% en los pacientes que tienen las discapacidades severas, mayores y menores, y 42% los que tenían recuperación buena superior, sí. Discapacidad moderada superior. Y en el grupo médico vemos la diferencia, pues hubo más muertos, pero empieza a haber diferencia, ¿no? Empieza a haber mayor en los grupos en el grupo de la cranectomía. Bueno, etapa de la escala de goce que ya se había mencionado. Igual, aquí está esta tabla. Aquí está el grupo médico y el grupo de la cranectomía. Y bueno, pues aquí lo vemos representado de manera gráfica, ¿no? El número de pacientes. Pues el número de pacientes que fallecieron fueron mayor en el grupo médico, pues entendible, porque estamos hablando de lesiones tipo mayores de 25, ¿no? Por la duración que mencionamos. Entonces aquí se ve una franca mejoría. Sin embargo, también en el estado vegetativo se ve una distancia muy importante entre los dos grupos. En la discapacidad inferior severa también se ve una predominancia del grupo de la cranectomía. Discapacidad superior severa, cranectomía sigue dominando, ya más o menos se igualan en la discapacidad moderada inferior, y pues empieza a tener una preponderancia el grupo médico hacia los buenos recuperaciones en las últimas partes del escala. En cuanto al resultado secundario, de los 12 a los 12 meses después de la bilateralización, el grupo de cranectomía contra el grupo médico fueron los siguientes. Recuerden que el primario eran 6 meses, ¿no? Pero a los 12 meses la muerte fue menor en el grupo de la cranectomía. Aquí es donde podemos empezar a ver cosillas que a lo mejor no se pudieron captar en la búsqueda, en el objetivo primario. El estado vegetativo pues continuó estando más recargado al grupo de la cranectomía. Menor discapacidad severa, 18% contra 14%, discapacidad severa superior, 13.4% contra 3.9%, discapacidad moderada inferior, 10.3% contra 7.8%, discapacidad moderada superior, 11.9% contra 12.3%, recuperación buena inferior superior, 7.2% contra 3.9%. Y recuperación buena superior, 2.6% contra 4.5%. Entonces, pues ya vemos que a los 12 meses cambia un poco el panorama, ¿no? En general, por cada 100 pacientes tratados con cranectomía compresiva, en lugar de atención médica, hubo 22 sobrevivientes más. De estos 22 pacientes, 6 quedaron en estado vegetativo, o sea, el 27%. 8 eran categorizados como discapacidad severa menor, y 8 eran categorizadas como discapacidad severa superior o mejor. Es decir, pues 36% estaban en las escalas más altas del goce, ¿no? Estamos hablando de personas que ya son independientes. Ya cuando están en las escalas más altas del goce son personas que son independientes en casa y afuera de casa. Bueno, la escala de coma de Glasgow a la alta del Hospital de Neurociencias, el 18.9% en el grupo de cranectomía frente al 12.2% del grupo médico tenía una escala de coma de Glasgow de 8 o menos. La evaluación del control de la presión intracraniana favoreció al grupo de la cranectomía, pues como es suponerse. Tiempo hasta la muerte o alta de la UCI, no hubo diferencia estadística de los valores medios. El porcentaje de pacientes con al menos una complicación o evento adverso informado aumentó estadísticamente más en el grupo de la cranectomía. Pues también ha de esperarse, pues un procedimiento quirúrgico. Aquí está la misma ilustración, pues, pero a los 12 meses. Entonces, pues si vemos que cambia un poquito la gráfica, ya empieza a defenderse un poco más la cranectomía, igualándose en las últimas etapas, ¿no? Incluso superándolo en las etapas casi mayores, pero de todas maneras, en el menor grado de discapacidad, pues sigue superando el grupo
el grupo médico. Y bueno, pues aquí tenemos análisis de los resultados primarios, primarios y secundarios, aquí la comparación de los dos. Y bueno, aquí vemos por ejemplo que en cuanto a muerte, pues en cuanto a muerte, pues sí, hubo una mejoría en cuanto a la granectomía. En cuanto a la granectomía, pues hubo menor cantidad de fallecidos en cuanto a tratamiento estándar, ¿no? Sin embargo, pues también lo que fue lo que habíamos mencionado, la escala de Gose fue más preponderante en el lado de la cranectomía contra los grados más altos de la escala de Gose, que traduce a menor discapacidad, pues más altos del lado del grupo médico, ¿no? El grupo del tratamiento médico. Aquí ya lo había puesto, pues más encerradito en cuadritos, ya lo hemos comentado eso. Igual la presión intracraneana pues fue más sencilla de controlar. Y aquí podemos ver estos resultados de una manera un poquito más visual, ¿no? En cuanto a los 6 meses, el grupo quirúrgico tuvo menos muertes que el grupo médico. El estado vegetativo fue mayor que en el grupo médico. La discapacidad severa inferior fue mayor en el grupo quirúrgico que en el grupo médico. Aquí empiezan a reducirse las diferencias. La discapacidad severa superior fue mayor también en el grupo quirúrgico que en el grupo médico. Aquí ya casi se igualan en la discapacidad moderada en el superior, y aquí empieza a invertirse la gráfica, ¿no? Sin embargo, cuando comparamos a los 12 meses, pues vemos que también hay un cambio. Sigue predominando la muerte en el grupo médico. Sin embargo, el estado vegetativo también sigue preponderante, pero se empieza a igualar más en cuanto a discapacidad severa inferior, la discapacidad severa superior, y en cuanto a la discapacidad discapacidad moderada superior, pues prácticamente es igual a lo que nos había visto a los 6 meses. En fin, las conclusiones de los autores son que a los 6 meses la cranectomía es compresiva en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, hipertensión intracraneal refractaria, resulta en una menor mortalidad y mayores tasas de estado vegetativo, menor discapacidad grave y discapacidad alta grave que la atención médica. Fortalezas del estudio, pues todos los sitios del ensayo fueron hospitales que tuvieron acceso inmediato a servicios neuroquirúrgicos de las 24 horas. Los análisis exploratorios que examinaban el efecto de ajuste covariable, es decir, ajustaban por edad, escala de coma de Glasgow, puntuación motora, reactividad pupilar. El número similar de pacientes en los dos grupos recibieron tratamientos en etapa 1 y etapa 2, y el momento para el inicio del tratamiento de estadio 3 fue similar en ambos grupos. Entonces realmente se mantuvo la homogeneidad. También, de acuerdo con la participación en el estudio, se obtuvo de los familiares más cercanos de forma preventiva al ingreso para que el inicio de la terapia en la etapa 3 no se retrasara. El código de lateralización no se liberó hasta que el paciente había alcanzado la etapa 3 del protocolo. El Gose pues es una medida, ¿no? Ya que ya tenemos bien validada. La explicación proporcionada por la razón de los resultados de Gose se informaron descriptivamente a los 6 meses. Y estamos más abajito para ver las debilidades. Pues el reclutamiento lento, durante 10 años, 50% de los centros que solo reclutaron a 3 o menos pacientes, es decir, a pesar de que fueron muchos centros, finalmente muchos no contribuyeron tanto pues, en cantidad en la población. De hipotermia terapéutica igualmente, pues ya posteriormente en otros estudios se había visto que pudiera tener un estado, pudiera ser perjudicial, entonces eso puede pues, arrojarnos ruidos sobre las conclusiones. Los equipos clínicos que atendieron a los pacientes estaban al tanto de las asignaciones de los grupos de ensayo, entonces pues, ahí no fue completamente cierto. En cuanto a las debilidades, una gran proporción de pacientes en el grupo médico se sometieron a granectomía descompresiva, 37%. Esta situación pudo haber diluido el efecto del tratamiento observado, es decir, ya cuando estamos viendo a los 6 de los 12 meses. 10 de los pacientes fueron excluidos de todos los análisis. Esto fue por retirada de consentimiento o por un consentimiento que no fuera válido, y 7 se perdieron.
Los resultados a largo plazo de los sobrevivientes con discapacidades graves serían útiles. Estos datos de seguimiento pudieran planificarse para el futuro. Es decir, una de las cosas que nos deja REST-ACP es hacer un estudio viendo a largo plazo, pues realmente los beneficios de la terapia quirúrgica. En conclusión, la craniotomía es compresiva en pacientes con TCE y presión intracraneal y persistente elevada. Después del tratamiento en el estadio 1 y 2, se asoció con menor mortalidad que el tratamiento médico. Sin embargo, pues más sobrevivientes en el grupo quirúrgico que en el grupo médico tenían dependencia de otros para su cuidado. Y ya no vamos a ver si lo Bueno, con los datos ahora disponibles de DECRA y REST-ACP, es probable que exista una preocupación de que la cirugía quizá para salvar vidas no resulte predeciblemente en una supervivencia funcional suficientemente buena. Entonces, pues, se requieren investigaciones adicionales, de hecho, las están haciendo. No nos quería mencionar esto, ¿no? Pues esto es ya el epílogo. Pues bueno, debido a estos dos estudios, la Brain Trauma Foundation hizo en el 2020 una actualización en cuanto a las recomendaciones para la craniotomía descompresiva. Con un nivel 2A de evidencia, dejó que la craniotomía descompresiva secundaria realizada para la presión intracraneana refractaria elevada, tardía, se recomienda para mejorar la mortalidad y resultados favorables. La segunda, pues la craniotomía descompresiva secundaria realizada para una presión intracraneana elevada refractaria temprana no se recomienda, pues reflejando los resultados del DECRA, ¿no? Una craniotomía descompresiva larga frontotemporal, no menos de 12 centímetros, pues es importante que a lo mejor igual como no somos quirúrgicos, pues no nos compete tanto, pero recibimos ese tipo de pacientes, entonces pues sí es algo que debemos conocer, pues que ahora sí que irse grande sería la regla en cuanto a las craniotomías descompresivas. Se recomienda sobre una descompresiva frontotemporal parietal pequeña, ¿no? Y la cuarta recomendación fue para la craniotomía descompresiva secundaria realizada como tratamiento para una presión intracraneana elevada temprana o tardía refractaria. Se sugiere para reducir la presión intracraneal y la duración en la UCI, aunque la relación entre estos efectos y efectos favorables pues todavía no ha sido determinada. Entonces realmente pues esas son las conclusiones que vamos a extraer de estos estudios, que como comenté pues son estudios quirúrgicos, realmente no había habido nada en muchos años y estos son los que tienen el mayor peso científico. Y sería todo. ¿Qué concluyes tú del primero? Tus conclusiones personales. Te voy a hacer un poco más puntual la pregunta. Si tú ves que cuando se les hace a los pacientes craniotomía, como tú lo puedes ver con las tablas que tuvo usted bien a bien poner, mejoró la presión intracraneal, se mejoraron los días de estancia en la UCI, más no los días de estancia intrahospitalaria, mejoró en teoría la perfusión, pero al final de cuentas el resultado a 6 meses que ellos tuvieron como objetivo primario no hubo un impacto. ¿Tú por qué atribuyes eso? Que al final de cuentas, si tú tienes resultados o datos clínicos que están a favor de la craniotomía, ¿por qué al final de cuentas no tuvieron un impacto en la morbilidad? ¿Por qué? El estudio lo dice, pero quiero ver si lo entendiste. Bueno, pues mi conclusión personal es que a lo mejor la presión intracraneana no es pues no es el monolito que pensamos, pues, o sea, puede ser, hay muchos otros factores que a lo mejor nos están pasando de largo y que pueden verse, y que como el traumatismo craneoencefálico es una lesión a largo plazo, a lo mejor ver resultados tempranos aparentemente prometedores, no se va a ver reflejado realmente en el destino del paciente, pues, una vez que sale de la hospital. Ok, bien.
El comentario es saliéndome de lo que yo les había prometido, que mis comentarios nunca son como algo como para tirar, es como por una crítica constructiva, pues. El comentario, bueno, lo que te acabo de decir, la respuesta que yo esperaba iba en relación a lo siguiente, y cito textual lo que viene ahí en ese estudio. Dice, la dependencia de la asistencia para complementar o para completar las actividades de la vida diaria, pues no tuvo un impacto estadísticamente significativo en hacer craniectomía y no hacer craniectomía. Si te fijas, todos estos artículos, está fácil desarrollar un tema de estos. Estos son los temas más fáciles que te pueden tocar como R1. Pero ellos asociaron, en ese mismo estudio al final, dijeron que esa conclusión de que los resultados no eran favorables, muy probablemente algo que se debe como alteraciones a nivel de los canales de calcio. Ellos dijeron, ok, sí tenemos mejores resultados clínicos, sí mejora la presión, sí mejora la perfusión, sí mejora el impacto en los días de estancia intrahospitalaria, pero ¿por qué no impacta en la mortalidad? Ellos dijeron, ok, inmediatamente después de hacer la craniectomía es muy probablemente que haya como un estiramiento axonal que tenga repercusiones a nivel de los canales de calcio. Eso solamente se ha comprobado en la cita número 28 que está en ese artículo, que dice muy probablemente se deba a que esa alteración a nivel de esos canales, que muy probablemente cause apoptosis neuronal, tenga un impacto a largo plazo de manera negativa. Entonces, cuando usted presente un estudio, como lo hizo, yo creo que lo hizo muy bien, pero bueno, estamos aprendiendo y sobre la marcha lo iremos haciendo. Es importante ver, dar las conclusiones personales y hacer un análisis del estudio de por qué los autores llegaron a esa conclusión. Y pues para eso están las citas, pues, y es importante no nada más leer el estudio y presentar las tablas, no, hay que ver el por qué se llegan a esos resultados, a esas conclusiones, ¿ok? Para cuando le pregunten acá en la terapia intensiva, oye, ¿por qué le hacemos cráneo o no le hacemos? Usted tenga un sustento bibliográfico donde diga, doctor, yo creo que no, o sea, sí vamos a mejorar los resultados clínicos inmediatos, pero al final de cuentas no va a impactar porque se ha visto que hay un estiramiento axonal que muy probablemente cause lesión neuronal, apoptosis, y al paciente le va a ir de todas maneras igual. Va. ¿Rubí? ¿Algún otro comentario? Pues del DECRA, que habían calculado una muestra de 400 pacientes, es lo que menciona el artículo, y al final terminaron siendo 255 pacientes los que incluyeron, ¿no? Y no tuvo significancia estadística al final la muestra cuando los compararon entre las primeras comprensivas de manejo médico, pues todas las PES salieron sin significancia estadística, pese a que al final ya se traspola lo que ya comenté, pues los días de estancia hospitalaria, los días de uso que estuvo, y el impacto en la mortalidad, ¿no? Pero es una de las modalidades también que tuvo el estudio, y que la mayor población que tuvieron fue en Australia, ¿no? Pese a que eran en varios centros, la mayoría fue ahí, igual que en el Rescue, pues la mayoría fue en Inglaterra, pues en Reino Unido, pues, pese a que también decían que eran 20 centros diferentes, el 70% fue una sola población. Okay. También, de hecho, se te escapó, te digo, yo sé que son datos y apenas lo está aprendiendo usted, y todos, pues de hecho yo también. Usted hizo una mención, hizo muy bien en poner en las características clínicas de los pacientes, para eso las pones, para eso las pone New England y para eso nos lo presenta usted. Puso que los pacientes a los cuales se les hizo la craniectomía descompresiva tenían una alteración a nivel pupilar más importante que el otro grupo, ¿no? Entonces eso también me pudo haber contestado usted, de que mire doctor, estos pacientes en teoría tenían una mayor dilatación pupilar, a lo mejor muy probablemente asociado a un mayor daño de origen primario, secundario, qué sé yo, y a lo mejor eso impactó ¿cómo se llama? En el resultado primario que ellos buscaban a largo plazo, a 6 meses, pues. Usted sí se dio cuenta, sí se percató, incluso el estudio lo dijo, pero lo importante es que usted haga el análisis en su mente, pues de que diga, ok, esto tiene relevancia para lo que yo voy a comentar cuando exponga. Eso es lo que tiene que aprender usted a desarrollar.
Pero bien, pero sí se percató, nada más que falta todavía como que integrar un poco más. Muy bien. Y algo que se me hace curioso pues también es de que ya en el Rescue pues se equipararon pues ese problemita que hicieron también a bien identificarlo, ¿verdad? Y hacer la distribución bien de los dos grupos sin ese factor que a lo mejor pude haber confundido en manera inicial. A mí me da la impresión, por ejemplo, en el Rescue Issue, al final en las conclusiones y en la forma en que les fue a los 6 y a los 12 meses, a los que se derivaron a manejo médico, parece ser que, bueno, como vimos, mayor la mortalidad en esos pacientes a comparación de los pacientes que se le hizo la terapia descompresiva, ¿no? Donde no fue tan impacto la mortalidad, pero parece ser que esa medida salvatoria, al fin y al cabo, en los pacientes médicos, los que se iban a morir, ¿verdad? Hágale lo que le hagan, se iban a morir y pues tan alta la mortalidad. Aquellos que, equiparando el grupo, se les hizo craniotomía descompresiva, pues se libraron de la mortalidad atribuida a la PIC, ¿no? Pero igual, como todos los factores que comentó el doctor, de la descompresión, el daño axonal, lo demás, los llevaron a un deterioro neurológico todavía más marcado, más severo que aquellos que se salvaron, o sea, que no se murieron por la terapia médica, que bueno, tuvieron menores consecuencias y mayor recuperación entre los 6 y los 12 meses. Al final casi cerraron equiparablemente, pero, o sea, se me hace demasiado, bueno, se me hace bastante bien y claro, pues el hecho. Bueno, a mí lo que me gustó, pues, digo, no fue el objetivo primario, pero me gustó que a lo mejor no hay que perderle la vista a los pacientes, pues a los 12 meses no cambió algo demasiado drástico y era el objetivo secundario, pero sí se vio cierta mejoría con los pacientes de la craniotomía, pues. A lo mejor también eso a lo mejor es una moraleja de cuándo debemos cortar los estudios, a lo mejor aquí en algunos casos los cortan a los 6 meses y nos quedamos con una visión incompleta. Por lo que pasó a los 6 meses, ¿no? Que parece que ahí los que no se iban a morir con el tratamiento médico tuvieron menos daño neurológico, ¿no? Pero al final terminaron cerrando casi igual, y incluso la craniotomía parece que hubo ver ahí. De hecho, era una de las cosas que le criticaba, ¿no? Al respecto, que al DECRA, que por ejemplo los pacientes, una cosa que leí era que es muy importante la fecha en que te hacen la cranioplastía, o sea, que te lo vuelven, no te vas a pegar el colgajo. Por tanto, porque hay menos complicaciones, como que estas se van acumulando conforme más tiempo pasa, que te dejan sin el pedazo de hueso. Tiene mucho que ver, ¿no? Fue una conclusión personal. ¿Por qué? Y es bueno, ¿por qué? Porque cuando vemos los pronósticos que hace rato presentamos, ¿no? De que esos pacientes, los que quedan en estado vegetativo con el axonal difuso, terminan una recuperación y bueno, el 5 al 15 salen en este estado y al final el 50% termina recuperando entre los 6, a otros terminan recuperando hasta los 12 meses y como vemos, como tú dices, no, ojalá pudiéramos extender los estudios un poquito más porque esos pacientes tienen una recuperación más lenta y también depende de la rehabilitación y otro tipo de factores para otorgar. Entonces, mi pregunta aquí va, o sea, ¿está justificado entonces igual? Como hemos visto, a los 6 meses no funciona, ¿no? Así nos podemos quedar. No se mueren más, pero quedan con mayor daño neurológico. Pero esos que no se mueren más y quedan con daño neurológico terminan falleciendo algunos durante el inter, como vimos, ¿no? De aquellos que, creo que por ahí mencionaron una cifra del 32 o 52% de esos que, bueno, el punto va que si se le hace la descompresiva y y disminuye la mortalidad, ¿cuántos de esos son rescatables y que terminan a los 12 meses con una mejor recuperación? A comparación de quedarnos con la medida futilista de que a lo mejor no sirve, no funciona, no se hace la descompresión y que a lo mejor un grupo o un subgrupo de esos, de los que a lo mejor se les había o a lo mejor no se hubiera dado la terapéutica de la descompresión, terminan recuperándose. Pues eso es algo que por el tiempo no es tan valorable de acuerdo a estos estudios, pero sería valdría la pena, como tú dices, darle más seguimiento para ver qué pasó con esos pacientes a los que de manera heroica se les hizo el resultado y ver qué les fue más a largo plazo. Pues ya se murió, ¿no? Esa población pues igual fue primer mundo, pero si lo transformamos a lo mejor aquí, un paciente con discapacidad, los cuidados que tienen aquí en el país pues realmente no son los idóneos que debe tener un paciente. A lo mejor puede llegar a fallecer en el año, pero por implicaciones derivadas de los malos cuidados, ¿no? Comparados en el mundo. Por eso se morían los de... ¿No ves también por úlceras y choques? No, por las complicaciones de ser un paciente con por eso se las morían.
O sea, postrados, infiltrados, operados. Pero neumonía. si allá se los murieron, aquí no sé cuántos. También es la neumonía. También. Pero menos Fíjate que aquí más en detalle de los pacientes que son craniotomizados a lo que corresponde son las complicaciones que de alguna manera son las fístulas, los hidromas, obviamente el sangrado durante el procedimiento, también es a veces. Y sí, ¿no? Y en la descompresión hay pacientes que los descomprimen y sale peor, definitivamente sale peor. De hecho, ahorita que lo mencionabas, me acordé de un caso que tuvimos en la cama 9. El hermano, o sea, lo que es amigo de la vida, ¿no? El hermano de una neurocirujana, se cayó el chico de la escalera. Se cayó como de, eran unos 5 metros. Entonces, le pasó todas las complicaciones que le pasa a un paciente. Lo tuvo que operar, se fistolizó, hizo un higroma, lo operaron, lo volvió a hacer, lo reoperaron. Total, el chavo de 28 años, sí, 28 años, con epilepsia. No, más bien, ¿sabes qué era? Era sonámbulo, yo me acordé, era sonámbulo. Y se cayó de la escalera el chavo. Entonces, pues todas las complicaciones que viste le pasó. Tanto incluso que lo repararon 2 veces hidroma, terminaron poniendo una válvula de derivación, se les infectó, le tuvieron que dejar la ventriculostomía, se volvió a infectar, o la válvula. O sea, yo creo que ese paciente lo operaron muchas veces. Y todo a raíz pues, de la cranectomía, que era el momento indicado a hacerse. Pues. Pero sí ves en retrospectiva que hay muchas complicaciones después de las cranectomías. ¿En qué radica? No sé, la técnica. Hay veces que ya lo viste, no les hacen plastía de la dura, eso favorece a que se fistulicen, que hagan hidroma. Entonces hay muchas situaciones ahí que son complicaciones quirúrgicas, ¿no? Independientemente, cuando tú metes a un paciente en una craniotomía, pues es como lo dices, es una opción de arriesgar. Más cuando hay daño difuso, ¿no? Que no hay evacuar una lesión como tal. Y pues la mortalidad sigue siendo alta. Entonces, ¿cuántos pacientes de aquí nosotros vemos? Pues realmente somos pocos los que vemos de recuperación. Generalmente, si acaso vienen a los 6 meses, al año, ¿no? A que les hagan la plastía. Pero pues no todo ocurre. Es que les va bien a algunos que te dicen, los familiares o familiares de aquí mismo, pero pues no les damos ningún seguimiento a nosotros. Entonces no sabemos realmente cómo les fue después de todo. ¿Conscientes? O sí, desgraciadamente. Se infectan en piso antes de llegar a su casa. Ah, eso.